dentro y después por fuera. Pero el vaso tiene que estar limpio. Nosotros tenemos que estar limpios. La limpieza empieza de adentro para afuera. No empieza de afuera para adentro, sino limpiándonos el corazón primero que nada. Limpiando nuestra conciencia, limpiando nuestra alma para poder limpiar esto de acá afuera. Me dijo, ¿sabe qué, pastor? Le voy a decir una cosa. ¿Sí? Aún dice, todos los pantalones y los chores que yo tenía los he tirado. Me deshice de todo eso. Porque yo siento, dice, y entiendo que tengo que andar en santidad, dice. Que ya no puedo vestir como yo vestía en el mundo. ¿Sí? Que una minifaldita, que una faldita bajo la rodilla, que un chorcito, nada de eso, porque yo soy hija de Dios, dice. Yo soy hija de Dios y tengo que verme como Dios. Dice, ¿y Jesús cómo vino? Dice, la Biblia dice que Jesús vino con una túnica, dice, que le llegaba hasta los pies. Y a Jesús nunca lo han visto en minifalda. A Jesús nunca lo han visto en chores. Dice, entonces yo ¿por qué voy a seguir en chores y en pantalonada cuando ando allá afuera? Dice, si yo me cambio para ir a la iglesia, también me tengo que cambiar para andar allá afuera, porque yo soy el templo del Espíritu Santo. ¿Eh? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que la muchacha va de una manera extremista? ¿Cómo la ve? No. Lo que pasa es que la muchacha va en el primer amor, hermano. Y cuando uno llega en el primer amor, uno todo lo entiende y todo lo cambia. Pero cuando uno deja el primer amor, agárrate. Agárrate cuando uno deja el primer amor. ¿Sí? Por eso en Apocalipsis Jesús le dijo al ángel, mira que vengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Tu primer amor, el santificarse. Cuando alguien anda en el primer amor, hermano, las palabras fuertes, las palabras que educan, las palabras que corrigen, no le hacen daño al que anda en el primer amor. Las toma con amor y cambia con amor. Pero deje que no ande con amor, no, hombre, ni que oiga. Ni que oiga las palabras de corrección, porque esa persona hierve como un demonio. Enojado sale. Y no lo vuelves a ver. Pero cuando alguien anda en el primer amor, todo lo cree, todo lo hace, todo lo cambia. Anda viendo todo, estos malos, y quita todo. Pero cuando se va al primer amor, ahí es donde está el problema. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en el primer amor. En el primer amor. Desde que llegamos, mantenernos en ese primer amor. Y no creer que ya alcanzamos a Cristo. No, sino seguir en el camino. Seguir en el camino en ese primer amor. Porque para alcanzar a Cristo no está muy cerca. Aunque el Espíritu Santo lo sentimos, nos quebranta, nos contriñe, pero para llegar a donde está el ser, el espíritu, alma y cuerpo, que es del Espíritu Santo, es Jesús. Jesús está en el tercer cielo. Y para llegar allá con Él, ahí es donde está el asunto. Temporada siento la presencia de Dios. Sí, Señor, sentimos la presencia de Dios. Pero que estemos listos para llegar con Él, ahí es donde tenemos que cuidarnos. Amén. 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 Vamos a cuidarnos para llegar con Él a su presencia. Amén. Que no nomás sienta su presencia, sino queremos llegar a su presencia física, para que lo veamos tal y como Él es. ¿Cuántos lo queremos ver tal y como Él es? Amén. Dice que lo veamos tal y como Él es. Amén. Bendito sea Dios. Que yo sienta su presencia y me lo imagine es otra cosa. Lea la Biblia y me lo imagine es otra cosa. Y que yo diga que lo vi también es otra cosa. ¿Sí? Pero lo importante es que tengamos el anhelo de llegar con Él. Amén. Amén. Aleluya. Dice el verso 4. Dice, ¿sabéis
a dónde voy y sabéis el camino. ¿Qué le dijo? Sabéis a dónde voy y sabéis también el camino. Miren que los discípulos lo sabían todo. ¿Por qué lo sabían todo? Porque tenían un maestro que le enseñaba. Sí, tenía un maestro que se esmeraba por enseñarle todos los días, todos los días. Ahí había culto con Jesús los 7 días de la semana. ¿Nosotros cuántos días venimos al culto? 4, tenemos 4 cultos, pero ¿cuántos días venimos al culto? Pues no todos venimos. A veces con trabajo llegamos el domingo. Sí, con trabajo. Sí. Y venimos pensando que el culto sea de media hora. Y irnos rápido porque dejamos el pollo a lo mejor en el horno. Sí, los frijoles charros. Sí. Porque a veces ya nos estamos preparando para la salida del culto y ya dejamos allá cocinando las máquinas. Pero Jesús no. Él tenía culto 7 días de la semana. ¿Sí? Para enseñarle al pueblo. Porque él tenía prisa de enseñarle a su pueblo. Porque a eso vino. Él en el ministerio de Jesús nomás fueron 3 años y medio. 3 años y medio. Así que él tenía que apurarse a enseñarle a su pueblo el camino para que llegaran al cielo. Y hoy también a nosotros se nos está enseñando el camino para que nosotros también podamos llegar al cielo. Amén. Por eso que siempre cuando usted viene al culto, yo vengo al culto, hay que venir contentos. Hay que venir contentos. Y hay que decir antes de salir de casa, doble rodilla, dígale: Señor, háblame. Yo voy para que tú me hables. Yo voy para escuchar tu palabra. Y después de oírla, te pido que me hagas entender tu palabra y que me hagas vivir tu palabra. O sea, no nos conformemos nomás con oír. Porque no vamos a ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Dios quiere hacedores de ella, no oidores olvidadizos, que por un oído nos entra y por el otro nos salió. Sino que pongamos por obra lo que estamos escuchando de parte de Dios, si es que queremos ir al cielo. No queremos ir al cielo, no hay problema. Dios es soberano y no obliga a nadie. A nadie me obliga a ir al cielo. A nadie me obliga a que se quede en la tierra tampoco. Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no se pierda. Él no vino para condenarnos, Él vino para que seamos salvos por Él. Amén. Dice el verso 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Te imaginas? Él era uno de sus discípulos. Y lo que le contesta, le dice: no sabemos a dónde va, ni sabemos tampoco el camino. Le dice. ¿Se imagina cómo quedaría Jesús con esa respuesta a esa pregunta que le hizo su discípulo? Dice el verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A qué lo había mandado su Padre? A buscar a todo aquel que en Él crea. Que todo aquel que en Él crea, Él había venido a buscarle de parte de su Padre. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Sí? Entonces, yo creo que le quedó claro, ¿verdad que sí? Le quedó claro a Tomás
que Él era el camino, la verdad y la vida. Y en pocas palabras le dijo Tomás, lo único que tienes que hacer es seguirme solamente. Seguir mis pasos, seguirme a mí. Si algunos de nosotros no sabíamos, y ahora lo sabemos, que solamente lo que tenemos que hacer es caminar con Jesús. Caminar como Jesús anduvo. Así de sencillo. No buscarle de un modo o de otro modo, sino como Él anduvo. Juan capítulo 16. Dice el 23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Dice, todo lo está enseñando, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, os lo recibiréis. ¿Cómo oramos cuando vamos a orar con Dios? Orar significa platicar con Dios. Platicar con Dios lo que tú le quieres pedir a Dios. Y yo creo que lo más correcto cuando vamos a Él, a hablar con Él, le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia. Cuando usted va, ¿qué le recomienda? ¿Con un doctor, con un abogado? ¿Usted cómo dice? ¿Sí? ¿Qué le dice al doctor? Doctor, yo vengo recomendado, un ejemplo, el hermano Miguel. El hermano Miguel me recomendó, yo vengo recomendado de él. Le dice al abogado, yo vengo recomendado de fulano que me recomendó. ¿Verdad? Y entonces bien fácil. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a tu presencia. En el nombre de Jesús, yo vengo a pedirte esto, todo lo que usted quiera. En el nombre de Jesús. Él es su nombre. Él es el que está sentado a la diestra de su Padre. Ahí está sentado, esperando que su Padre le diga, hijo, levántate, vete a traer a la muchacha porque viene el día de la boda. Hermano, y usted y yo lo sabemos cuándo va a ser ese día. ¿Usted lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Nos imaginamos? Sí. Podemos imaginarnos un montón de cosas, pero nadie sabe el día ni la hora. Y entonces, como nadie sabe el día ni la hora, ¿qué significa? Que tenemos que estar listos. Siempre tenemos que estar listos. Listos. Porque no sabemos a qué hora vendrá. Amén. ¿Cuántos tratamos de estar listos? ¿Cuántos estamos tratando de estar listos? Listo. Bendito sea el Señor. Dios Todopoderoso, Señor Santo. Ahora, sigamos leyendo. Verso 24. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué habían recibido ellos? Nada. Y eran los discípulos, pero no sabían, como dijo Nicodemo, no. Dijo, no sé, no sabemos. Ni sabemos el camino tampoco. Ni sabemos a dónde vas tú. ¿Se imaginan? Pero ellos tenían que pedir en su nombre. Digo, para que reciban, pidan en mi nombre. Si usted nada más le pide a Jehová, no va a recibir nada porque no está tomando el nombre en cuenta, el nombre de Jesús. Y si nada más pide en el nombre de Jesús, no va a recibir nada tampoco porque no está tomando en cuenta el nombre de Jehová. Son los dos. Padre, vengo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Vengo a pedirte. Vengo a pedirte que me cuides, que me guardes. Vengo a pedirte que me ayudes a caminar contigo. Vengo a pedirte que me quites los borrachos, los drogadictos, los andariegos, los mujeriegos, todo lo que no sirve. Vengo a pedirte que me lo quites.
Porque ¿cómo primero le vas a pedir carro, le vas a pedir bienes, si no le pides primero que te cambie? Sí, primero le tengo que pedir que me cambie. Señor, cámbiame, quítame los chismosos, mira, porque a cada rato me meto en problemas, porque esta lengua la tengo bien suelta, Señor. Amárramela, Señor. Pero ¿quién hace esas oraciones? Señor, quítame los metiches, mira, porque soy bien metichote. Sí. Hasta por las puertas quiero andar escuchando lo que no me importa. Sí. Sí, de verdad. Hasta me quedo dando vueltas por ahí, oyendo lo que no tengo que oír, Señor. Pero si yo le digo, Señor, pues, ¿sabe qué? Yo me siento mal ya lo último. Porque ¿sabe por qué se siente uno mal a veces? Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Cuando dice, ay, me sentí mal por esto y esto, es Espíritu Santo que te está redarguyendo, Espíritu Santo que me está redarguyendo para que yo cambie, para que yo sea diferente. El otro fue y se tragó una cerveza y fue y se sintió bien mal después de que se la tomó. Pero es el Espíritu Santo que lo está redarguyendo, que le está diciendo, ya no tienes por qué seguir tomando, ya no tienes por qué volvértela a tomar. Y por eso se ha sentido mal, por eso se sintió avergonzado. Llegó al punto que dijo, ni a la iglesia voy a ir ya, porque. Pero es el Espíritu Santo que está trabajando con nosotros. ¿Quién es? Espíritu Santo. Espíritu Santo que está obrando, pero como no sabemos cómo obra, pensamos que somos nosotros mismos y no somos nosotros mismos, es el Espíritu Santo. Amén, aleluya. ¿Sí? Siempre cuando hacemos algo incorrecto, hermano, dice que si nuestra conciencia no nos redarguye, tampoco Dios. Pero dice que si nuestra conciencia nos redarguye, dice, mayor es Dios. Mayor es Dios para redarguir. Y usted, entonces nosotros damos cuenta cuando sí cometimos el error y estamos mal, y cuando no lo cometimos. ¿Sí? O a menos que ya no tengamos conciencia. ¿Sí? Amén. Amén. Siga leyendo conmigo. Verso 25. Estas cosas os he hablado en alegoria. La hora viene cuando yo no os hablaré por alegoria, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Sí? 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no digo que yo le voy a rogar al Padre. ¿Por qué? Porque le dijiste, Padre, yo vengo en el nombre de Jesús. Dice, y Él sabe que tú vas en el nombre de Jesús. Así que mi Padre, yo no voy a ocupar rogarle que te dé lo que tú pides, porque Él sabe que tú veniste en mi nombre, porque tú lo estás haciendo así, y mi Padre te lo va a dar. Mi Padre te lo va a dar. ¿Sí? Entonces es sencillo. Él le está enseñando a ellos cómo pedirle al Padre, cómo pedirle a Dios cuando Él ya no esté, cómo le van a pedir. Amén. Y así todos debemos pedir, todo podemos pedir. Santiago dice, si alguien está falto de sabiduría, pedirle a Dios, y Dios le dará abundancia. Dice, pedirle a Dios, al Padre de las luces, y Él te dará sabiduría en abundancia. Sí. Él lo va a hacer. Señor, dame sabiduría para andar en tu camino. Dame de tu gracia para yo poder seguir contigo. Aprendamos a pedirle a Dios. Sí. Dice el 27.
Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, ese era el testimonio que tenía que haber delante de Jehová, delante del Padre de Jesús, el amar a Jesús. Dice, y Él los ama porque Él sabe que ustedes me aman. Ellos saben que ustedes me han recibido. Y entonces ya no ocupo yo rogarle al Padre que les dé. ¿Por qué? Porque el único testimonio es que ustedes me aman. ¿Cuánto amamos a Jesús? Y basta con que amemos a Jesús y lo hayamos recibido su testimonio. Y con eso basta para que cuando usted va en el nombre de Jesús, el Padre le responda. ¿Sí? Porque Él sabe que usted ama a Jesús. Él sabe cuando amamos a Jesús y cuando no amamos a Jesús. Que el Padre de Jesús lo sabe todo. Todo, hermano, lo sabe. Aún hasta lo más oculto que haya en nuestro corazón, Él lo sabe. Hermano, no tenemos por qué dudar, ¿sí? Que creamos que Él salió de Dios. A veces aunque no nos esté respondiendo por algo, todavía no nos está respondiendo. Pero hay que seguir confiando en Él, ¿sí? ¿Se imagina? Juan el Bautista dudó. Cuando estaba en prisión, Él mandó a preguntar con sus discípulos si era Él ese Jesús o esperaban otro. Dice, o esperamos otro. ¿Y quién le mandó a decir Jesús? Los sordos, los endemoniados son libertados, los muertos resucitan, ¿sí? Los cojos andan, los ciegos ven. No, Jesús no fue a verlo. Dice, vayan y díganle todas las obras que estoy haciendo. ¿Se dan cuenta por qué? Porque Él estaba en una situación difícil, pero en la situación que estaba, Él tenía que creer que Él era Jesús. Pero no les digo, en este esperamos otro, vayan, pregúntenle, porque aquí estoy prisionero. A veces nosotros pasamos malos ratos, hermano. Nosotros a veces pasamos necesidades. Y no porque pasemos enfermedades, necesidades económicas, el diablo nos ataque, tanto espiritualmente como físicamente, ¿sí? Vamos a dudar que Jesús no está con nosotros. No vamos a dudar que Él está con nosotros. Pásenos lo que pase, nos suceda lo que suceda en nuestra vida, nosotros tenemos que seguir creyendo que Él está con nosotros, que Él está allí, que Él está allí. A lo mejor me está probando como a ellos, y yo empiezo a cuestionarlo, y entonces ya empecé a fallar. La Biblia dice, ay de aquel que halle tropiezo en mí. Ay de aquel que halle tropiezo en mí, porque no le he respondido. Porque también Él me quiere moldear. Él también quiere ver cómo estoy yo. No nomás que me va a dar, sino que me quiere probar, a ver cómo estoy en mi corazón, a ver si de verdad lo he recibido, si de verdad he creído en Él. Y si hay algo que yo no he dejado en mi vida, ¿cómo me va a responder? Si no he dejado lo que a Él no le agrada, tengo que dejar también lo que a Él no le está agradando. 28. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dice, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le está anunciando y hablándole del Padre y preparándolo, diciéndole que Él va a regresar con el Padre. Pero que confíen, que pidan en su nombre al Padre y el Padre les dará, dice. Les dará. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora
entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis, dice. Ahora creéis. Ahora vas a creer. ¿Sí? Dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermano, ¿cuántas veces en la vida, dependiendo de las circunstancias que estás pasando, te has sentido solo? ¿Cuántas veces te has sentido que aún ni el hermano te ayuda, ni la hermana te ayuda, que nadie te está ayudando? ¿Sí me entendés? Pero a él también lo habían dejado solo. Pero él estaba preparado y dice: pero el Padre está conmigo, no estoy solo. Hermano, cuando por ti pase que estás solo, que nadie te ayuda, que nadie te protege, a él lo iban a poner prisionero, lo iban a golpear, lo iban a crucificar, en pocas palabras, lo iban a matar por causa de nosotros. Dice: pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Porque a veces el diablo nos hace hincapié: y estoy enfermo, y nadie me ha hablado, nadie me ha visitado, sí, no tengo ni para la renta, nadie me ha animado a darme un nicle, y le fallamos a Dios. Cuando hay que poner nuestra confianza en Él. Confiar en Dios. Confiar en Dios, porque Él está con nosotros. Y más en estos tiempos. Confiar en Dios. El gobierno anda atacando por todos los lugares, pero hay que confiar en Dios. A él también lo perseguía el gobierno. Y no lo agarraron hasta que llegó el día que lo tenían que agarrar. Mientras se le escabullía y no lo miraba. Lo confundía. ¿Sí me entendés? Estaba yo viendo un testimonio de una hermana, un hermano creo era, una hermana creo era, que ella no tiene documento. Y dice que llegó migración y ella entró y salió como si nada. Entonces le dijeron: pasa. ¿Quién la guardó? Es que cuando Dios está para guardarte, Dios te va a guardar. Claro, tampoco si nos dicen ahí está, se lo voy a meter ahí, porque hay que ser prudente. Sí, no, a Dios no hay que andarlo probando. Pero si ya nos tocó que un callejón sin salida, pues ni modo, ayúdame, Señor, porque ya entré en este callejón sin salida, tengo que seguir para adelante. Pues ya estoy en el callejón, para atrás no hay salida. Y entonces Dios nos ayudará. Señor, yo me pongo en tus manos. Yo estoy en tus manos. Cuídame, guárdame, protégeme. Y Dios nos protegerá de todo mal. De todo mal nos va a proteger Dios. Pero nosotros vamos a confiar en Él. ¿Sí? Verso 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice: en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. En pocas palabras, ellos iban a tener aflicciones, ellos iban a tener tribulaciones, todos iban a salir corriendo, uno por un lado, el otro por otro lado, porque también a ellos los iban a perseguir para matarlos. Digo: pero confiar en mí, tener paz en el mundo, en medio de las tribulaciones, en medio del ataque del enemigo, tener paz. Acuérdate que yo he vencido al mundo. Tienes que tener paz. En ese momento tienes que traer mi paz en medio del problema, en medio de la dificultad. Dile: Señor, dame paz. Cuando estamos en la trinchera, cuando estamos en aprieto, ¿cuál es la oración? Señor, dame paz. Señor, necesito tu fortaleza, necesito tu paz, necesito que me ayudes, porque estoy en problemas, estoy metido en un asunto que no me metí yo, y aún aunque te hayas metido, acuérdate que Él te puede sacar.
Él te puede sacar. Si aclamas a Él, Él te saca de ahí también. Porque la Biblia dice, aunque afligido yo, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tarde, no te tarde, no te tarde, porque tú eres mi ayuda, tú eres mi libertador. Dice, pacientemente esperé a Jehová y puso mis pies sobre la roca. Me puso en alto, enderezó mis pasos, me sacó del pozo de la desesperación y enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo en mi boca. Pero Él siempre va a estar al tanto de nosotros. No es que no nos va a pasar ya nada en el mundo, en este mundo. No es que ya no va a haber problemas, pero cuando vengan problemas, acordémonos que Él venció al mundo y que nosotros también podemos vencer en el nombre de Jesús, pidiendo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te pido fortaleza, te pido que me fortalezca. Bendito sea el Señor. Dice el apóstol Pablo, diga débil, fuerte soy. Diga débil, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. Y cuando usted está débil y usted dice, fuerte soy, en el nombre de Jesús, como que usted algo siente que entra en usted. Amén. Algo siente que a usted entra en usted y a usted le da fuerza para avanzar, le da fuerza para caminar, le da fuerza para seguir adelante. No importa si le está pasando una atrás de otra. Amén. No importa cuántas pruebas usted está pasando. Eso no importa. Lo que importa es que el Espíritu de Jesús esté con usted en medio de usted. El Espíritu de Jesús. ¿Sí? Es bien importante el Espíritu de Jesús. ¿Sí? Por eso dijo, yo rogaré al Padre que mande al Consolador. Me voy, pero no los voy a dejar solos, sino que yo rogaré al Padre que mande al Consolador y Él estará con ustedes hasta el fin del mundo. Hermanos, todo lo que estamos pasando ahorita no es el fin del mundo. Esta carrera de conejos que nos están pegando hoy aquí en Estados Unidos no es el fin del mundo. Andamos como conejos alaciados, sí, pero también tenemos madrigueras para escondernos. Sí, me está entendiendo, hay que escondernos a veces un poquito mientras pasa el turbión, cuidarme. Pero como yo le digo, si yo no tengo nada que andar haciendo en la calle, mejor no salgo a la calle. No, que hay que tener fe, sí, pero tampoco voy a andar saliendo por salir nomás. Si no tengo nada que ir a buscar a la calle, me estoy en la casa. Ya sea la casa viene y me la toca y me saca de ahí, ya hago otra cosa. Pero que me lleguen a dar por allá por andar paseando, nada más por pasear, por andar viendo los rascacielos. No, pues a lo mejor sí me va a ayudar, me va a decir, hijo, pero que tenía que venir acá, viendo la tempestad y no te hincas. ¿Sí? Si te dije que te escondas mientras pasa el turbión, no, pero yo tengo fe. Está bueno, ahora aguántate, te voy a sacar, pero aguanta. Voy a seguir contigo, pero aguanta. Aguántate. Entonces me tengo que aguantar. ¿Verdad que sí? Dice que el sabio ve el mal y se aparta. Se aparta, el avisado lo avisan, se hace a un lado del camino y el necio se queda medio que me atropelle. Dice. Por ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Va? ¿Sí? Cada quien busca como quiere. Lucas capítulo 21, verso 34. Vamos a ver, vamos a entender. Verso 34. Ven. 21:34. Sí. ¿Lo tenemos? Lo leemos.
Dice, mirad también por vosotros mismos. ¿Qué dice? Mirad por vosotros mismos. Los apóstoles tenían que mirar por ellos mismos. Bendito sea el Señor. Por ellos mismos. ¿Sí? Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Amén. Aquí traía la botella. No, está bueno, me encargué de botella. Ok, gracias. Ok. Entonces le recomendó algo. Sí, le dijo, ustedes saben el camino, saben a dónde voy, ustedes lo conocen, allá nos vemos. Pero le recomendó algo, ¿a que sí? Que tuvieran cuidado de ellos mismos. De ellos mismos. ¿Sí? Dice, mirad también por vosotros mismos. ¿Sí? Déjenme decirle, todo pastor tiene que ver por él mismo. ¿Por qué por él mismo? Porque él tiene que ser el ejemplo de la grey, el ejemplo del rebaño, no el desejemplo. ¿Sí? Mirar por vosotros mismos, le dijo a los apóstoles, por ustedes mismos. ¿Sí? Porque, ¿qué pasaría si ellos se cargaban de glotonería y embriagueces y de los afanes de esta vida? Pues Jesús iba a venir y no se los puede llevar. Mucho menos, diga conmigo, mucho menos a sus seguidores. ¿Verdad? Porque si no podía llevar a los discípulos, a los apóstoles, menos a los que seguían a los apóstoles. Amén. Aleluya. Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Hermano, viene sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y nadie sabe ni la hora ni el día. Y por eso que a nosotros nos habla el Señor, que nosotros no nos vayamos a cargar de glotonería y que de repente venga el Señor. Yo le digo, Señor, ¿pero por qué no me llevaste? Es que ¿qué tenías que andar haciendo allá? Si allá no me estabas buscando a mí, allá estabas buscando tu propio gozo, allá estabas buscando el afán que hay en tu corazón de andar visitando todos los lugares. Ay, Señor, pero yo no creí que por esto me fuera a quedar. Dice, pues mira que sí te quedaste, porque tu corazón se cargó de glotonería y de los afanes de esta vida, en vez de estarme buscando. 36 dice, velad pues en todo tiempo, porque dice, orar que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Dice que de la mañana llegaba al templo, y cuando empezaba a atardecer, yo creo allá como a las 6 se iba. O sea, de 6 a 6 yo creo. Y estaba en el templo enseñando, y se iba por la noche al monte de los Olivos. ¿Jesús tenía descanso? No. Al monte de los Olivos iba a pedirle a Dios que tuviera misericordia de él, que lo fortaleciera, que le diera fuerza, porque sabía que iba a ser arrestado, sabía que iba a morir, y para que la palabra que le daba al pueblo
no regresara vacía. Que el pueblo que escuchara la palabra viviera la palabra. Y se la pasaba llorando en el monte de los olivos. ¿Se imagina? Ahora tenía una casa en donde recostar su cabeza. No, hermano, no tenía casa como nosotros. Nada de eso tenía. Él no cargaba un yate. Él andaba en la lancha de los discípulos. ¿Sí? ¿Se imagina? Él no tenía refri llenas de comida. No. Un día los discípulos se fueron a buscar comida porque ellos pensaban en comer nomás. Y cuando regresaron dijeron, ¿van a comer? Le dijeron, no, mi comida es que termine yo la obra de mi Padre. Esa es mi comida, que yo termine la obra de mi Padre. Pero los discípulos pensaban nomás en andar abriendo la boca y comiendo. Pero Jesús tenía una responsabilidad más grande, ¿sí? De que hiciera la obra de su Padre. Dice, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oír en el templo. O sea, la obligación, el trabajo de Jesús era llegar al templo. Y el trabajo de los demás que era llegar ellos al templo a escuchar la palabra de Dios. Y nosotros a veces estamos, no, pero no han venido a darnos palabras acá a la casa, que no han venido a traernos palabras. No, si la obligación del creyente es llegar al templo a escuchar la palabra. Y si llega al templo, en vez de escuchar la palabra, anda allá afuera comiendo rebanadas de aire, pues ¿cómo va a crecer? Si pasa más tiempo en el baño que escuchando la palabra, ¿cómo voy a crecer? Así no puedo crecer. Y si estoy más empeñado en buscar lo propio mío, ¿cómo voy a crecer? Si ya tengo y quiero más. ¿Sí me está entendiendo? Y así tengo y quiero más y quiero más. Entonces yo me estoy acabando en lo que no me tengo que acabar. Y a veces trabajamos nomás para nosotros mismos, porque ya tenemos y trabajamos para tener más, para tener más. Y entonces pues, no tengo tiempo de buscar de Dios. Y Dios quiere que nosotros, el pueblo, tenga tiempo de buscar de Él, y Él está dispuesto a enseñar. Dice que Él está dispuesto a enseñar, ¿sí? Por eso toda señal de todo buen pastor es que le guste enseñarle al pueblo de Dios, que le guste enseñar al pueblo de Dios, que esté dispuesto a enseñarle a su pueblo, ¿sí? No que sea asalariado, te da 30 minutos, recoge tu ofrenda, tu diezmo y te despide y te vas. ¿Y quién te va a ayudar? Si nosotros mismos no leemos tanto en casa, y a veces si leemos y no somos guiados por el Espíritu Santo, de igual manera no entendemos, estamos como Nicodemo, que no entendemos, porque para eso el Espíritu Santo nos tiene que guiar. También el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Si no, no la entendemos. Ellos no la entendían. Dios le tuvo que abrir, Jesús les tuvo que abrir los ojos para que ellos también entendieran su palabra. Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 5, vaya conmigo. Porque ¿por qué vamos a Isaías, hermano? Porque hay que entender tantito, no, a veces no entendemos qué es glotonería. Sí, la embriaguez sí, pero hay partes que no entendemos, algunas partecitas no las entendemos. Vamos a ver por qué Israel se quedó. ¿Por qué las obras de Israel estaban terminadas del primer día? ¿Y por qué se tuvo que quedar? Bendito
sea el Señor. ¿Por qué no pudo ir donde tenía que ir? Con Cristo, cuando Cristo vino. Dice el verso 5, Isaías capítulo 5, verso 5. Dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Isaías 5:8. ¿Sí? Dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. ¿Cómo tenían? ¿Qué casas tenían? Casas grandes y hermosas. Dice, van a quedar asoladas. Amén. ¿Sí? Dice, y 10 yugadas de viña producirán un basto, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana, dice, para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran a la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Amén. Fue llevado cautivo. ¿A qué se dedicó Israel? Se dedicó a hacer para Él, vivir para Él, hacer para Él. Y se le olvidó que tenía que velar. Y tenía que estar esperando al Mesías, al Cordero, que viniera para aquella boda. Y dice que ya todo estaba listo para las bodas. Y ya tenían los toros engordados y todo, pero los mandó a buscar y ninguno quiso venir. Todos estuvieron ocupados. Unos porque habían recibido una yunta de bueyes, la andaban probando. Otros porque estaban recién casados. Otros porque tenían viñas. Otros porque tenían que cuidar sus heredades. Y así que Israel no se presentó. ¿Por qué se quedó Israel? Porque estaba muy ocupado con sus cosas personales, sus pertenencias. Cuando le estaban diciendo que de aquí a aquí no iba a quedar absolutamente nada, que todo va a ser destruido. ¿Sí me entendés? Y eso también le puede pasar a la iglesia de hoy, hermano. Que venga Cristo y algunos templos se queden. Algunos les toque quedar porque no se preocuparon de buscar al Señor antes de todas las cosas. O sea que a veces buscamos de más, hermano. ¿Sí me entendés? Que ya tenemos y queremos más. Y eso se llama avaricia. Avaricia. Cuando ya tenemos y añadimos más y más y más, y no nos queda tiempo para buscar de Dios, y siempre estamos drogados. Sí. 14. Dice, por eso ensanchó su interior el infierno, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos. Y su multitud y su fruto y el que en él se regocijaba. O sea, dice, todos tus bienes y todo lo que hiciste es para el infierno, para que todo descienda al infierno juntamente contigo, Israel. Por cuanto no te preocupaste de buscarme y buscaste más lo tuyo propio,
que buscarme a mí. Tremendo, ¿va? ¿Por qué? Porque lo hicieron sin medida. Nosotros buscamos nomás lo que necesitamos. Nosotros no tenemos que buscar de más, sino lo que necesitamos nada más. Hasta ahí. Dice, si te sobra, dale a un necesitado. Dale a tu hermano necesitado. Imagina, pero yo con 3 yates y mi hermano ahogándose. Sí, tremendo, va que sí. Yo con unas grandes hectáreas por ahí, porque muchos evangelistas y pastores están millonarios. Y el pueblo muriéndose. No creo yo que van a ir para allá. Yo te digo la verdad, no lo creo. Entonces yo estoy ciego para leer. Siga leyendo conmigo. Dice el 15: y el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán, dice, bajados los ojos de los altivos. ¿Cómo se pone el que está teniendo algo? No, hombre, ya anda con los ojos bien arriba, anda bien altivo, y a su hermanito pobre lo mira así para abajo. No, él no tiene porque no se apura, no se mueve, no le busca. No, es que el otro prefirió buscar más de Dios que la avaricia. Sí. Todo está que nos miremos con altivez, ¿verdad que sí? Que seamos humildes y ayudemos al necesitado. Y si hacemos para ayudar, para tener nosotros ayudar al necesitado, gloria a Dios, seremos salvos. Pero si nada más puro para acá, no lo creo. No lo creo. Dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado, dice, en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán las casas asoladas de los ricos. Dice, los extraños van a devorar las casas asoladas de los ricos. Pero a los corderos, ¿quién los va a cuidar? Dios. Dice, conforme a su costumbre. O sea que si tenemos buena costumbre, Dios nos cuidará como cordero. Dice, ay de los que traen la iniquidad como cuerda de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta. Dice, coyundas de carreta. Los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Pero no sabían que se estaban perdiendo, que pedían que viniera para perderse. 20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en su propio ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Dice, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Capaz que el impío hasta te invita a comer porque estés de acuerdo con él. Y luego el pastor Chocolate que va ahí detrás del impío por una sopa que le dan. No, hermano, aquí hay que ser justo en el pueblo de Dios. Si en el pueblo de Dios alguien Dios tiene que corregir, lo va a corregir, hermano. Y no importa si es el que más da, no importa si es el que más sirve. Si cometimos el error, tenemos que ser
corregido. Y punto. Porque su pueblo es santo y su altar es santo y todo tiene que ser en santidad, porque sin santidad nadie le verá. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. O sea que la palabra de Dios es santa y la palabra de Dios se vive, se escucha y se vive. Dice: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dice: todavía su mano está extendida. ¿Para qué? Para hacer justicia. Todavía su mano está extendida. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Esto no se trata realmente, hermanos, que yo diga voy a ir al cielo, te diga voy a ir al cielo. Se trata de obediencia. De obediencia. Se trata de dar frutos de arrepentimiento para poder ir al cielo. El juicio viene sobre todo el mundo entero, sobre todas las naciones. No va a haber una nación que no le llegue el juicio de Dios, pero nosotros podemos escapar del juicio de Dios. ¿Cómo escaparemos? Diga conmigo: obedeciendo a su palabra. Obedeciendo a su palabra escaparemos. Pero si no obedecemos a su palabra, caeremos en la red y ahí vamos a quedar prisioneros en esa red. Vamos a leer verso 1. ¿Lo tenemos? Dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí, para que seas libre y no caigas en el pecado, en la maldad del diablo. ¿Sí? Así como en aquel tiempo hubo falsos profetas, hoy también hay falsos predicadores, hay falsos maestros, hay falsos evangelistas que no buscan más que lo que tú traes en la bolsa, tu diezmo y tu ofrenda, y si te pierdes, piérdete. Pero acá Dios te quiere cuidar. Dios te quiere cuidar conforme a la palabra. Él te quiere cuidar. Dice: y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad, dice, será blasfemado. ¿Por qué? Porque no cumplen con los frutos que tienen que cumplir como iglesia de Cristo. Porque ellos también hablan de Cristo. ¿Sí me entendés? Pero no están cumpliendo. Y entonces el camino será blasfemado. ¿Qué decía la muchacha cuando era ella mundanita? ¿Qué decía su abuela?
Dice, no, yo decía, pues así, ¿para qué voy? Mira a mi abuela. Sí, ¿para qué voy? Mira a mi abuela cómo anda. Dice, por eso me he enterado yo en cambiar, porque no quiero ser como mi abuela y que digan de mí como yo decía de mi abuela. ¿Sí? Y me gustó. Digo, mija, me gustaría mucho que tú dejes ese testimonio, porque ese testimonio le va a ayudar a todos los que van llegando y también a los viejos que ya llegaron, porque a veces hay unos viejotes que ya están bien, pero están bien en su concha. Sí, están metidos en su concha, como la tortuga. La tortuga se mete en su concha, mete la cabeza, mete las patas y así la patea y no le pasa nada porque está en su concha. ¿Usted conoce esa tortuga de concha? Esa que tiene una tapita atrás y una adelante, que parece volvaguito. Nada más la toca y mete la cabeza, mete las patas y cierra sus dos tapas, ni la cola le queda de fuera. Y así a veces vemos una iglesia tan concha que pensamos que vamos a ir al cielo si no cambiamos. Hermano, Dios no está dispuesto a levantar a nadie que no cambie. Él está dispuesto a levantar a aquel que se esfuerza, a aquel que cambia, a aquel que camina. Y si no, no te vistas porque no vas. Así de fácil, así de sencillo. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cómo está? Perdido. Perdido, buscan lo propio suyo. Si tú estás en una iglesia que tu pastor solamente busca lo que usted trae en su bolsillo y no lo doctrina, déjeme decirle, salga de ahí inmediatamente. ¿Sí? Celebran lo que se les da su gana. ¿Sí? Que viene el día del Papa, ahí están. Que viene el día de la secretaria, ahí están. Que es el día de su cumpleaños, hace un fiestononón en la iglesia, pero en el tuyo ni un pastelito te regala. Pero el suyo sí es el primero en los cultos. Que no solo el culto se trata de su cumpleaños solamente, pero del tuyo ni cuenta se dio. ¿Sí me entendés? Porque ni aún el suyo tenía que celebrar así como no celebra el tuyo. ¿Sí? Que viene el día de la madre y ahí anda envuelto en el día de la madre. Que viene el día del padre también. Ya Navidad ni se diga. No te está guiando por el buen camino. ¿Sí me estás entendiendo? Si no te está doctrinando, no te está guiando por el buen camino, anda buscando tu dinero, el tal que se ponga a trabajar allá en el monte, allá que se sobe el lomo, pero no tiene por qué vivir de tu diezmo y de tu ofrenda. No se lo gana. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. El que predica el evangelio, viva del evangelio. ¿De qué va a vivir el pastor? Sí, pero el evangelio son ustedes. De su diezmo y de su ofrenda. Pero si se la gana como debe de ganársela, predicándote la verdad. Pero si no te predica la verdad, tanto él y el que le escucha, ambos se van a perder. Ambos se irán al fuego. ¿Sí me entendés? Llegaste donde te están diciendo la verdad. Para que no sea de balde lo que tú haces en esta casa, sino que aquel día diga, valió la pena lo que hice ahí, valió la pena mi esfuerzo, valió la pena mi sudor para ayudar a la casa, porque me enseñaron a caminar con fe. Así de sencillo. Yo si algo me voy a ganar del sudor de tu frente es diciéndote la verdad. Y si la verdad te hace daño y te hace daño la verdad y por la verdad no me quieres ayudar, no me ayudes tampoco. No te preocupes. Que sobra quien ponga a Dios a ayudarme. Siempre y cuando yo diga la verdad. Porque Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. La verdad te va a libertar. Y bien fácil. ¿Usted cuándo vio a Cristo celebrar su cumpleaños?
Si usted ha visto a Cristo celebrar su cumpleaños y usted me dice, mira, aquí está, yo te pido perdón, le pido perdón a Cristo y me dejo de bulla. Si usted ve a Cristo celebrando el Día de la Madre, el Día de la María, yo me callo. Si usted ve celebrando a Cristo el Día del Padre, de José, yo me callo. ¿Sí me entendés? Me quedo calladito. Si usted ve a Cristo en medio de la Navidad, yo me callo también y dejo de hablar y le creo a usted. Pero muéstreme si Cristo y los discípulos de Cristo lo hicieron. Y si ellos lo hicieron, dile que está a tu lado, tú también lo puedes hacer. Pero si ellos no lo hicieron, usted no tiene por qué hacerlo. Usted no tiene por qué andar en esas obras del diablo. Te lo digo honestamente, porque aquí hay que conocer la verdad. La verdad, cómo nos lleva. Y si alguien viene con una doctrina diferente a la que aprendimos de Cristo, ni le recibáis ni le digáis bienvenido, porque en lo que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Sí me entendés? No le abran la puerta, córrelo. Está hablando de una doctrina diferente, córrelo. No lo escuche, porque vas a participar juntamente con él en sus malas obras. Y lo dice este libro. No lo digo yo ni lo inventó usted. Lo están diciendo Jesús y los apóstoles. Así de sencillo. Dios no quiere que te ensucies. Dios quiere que estés limpio en el día de su venida. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo eran? Impíos. ¿Por qué? Porque conocían la palabra de Dios. Y por eso eran impíos, porque ya conocían de Dios y no vivían como Dios quería que vivieran. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que han de vivir impíamente. Dice que las puso de ejemplo ¿para quién? Para los que quieren vivir impíamente, conociendo ya de Dios. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mucho mayor aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, que no les gusta que los corrijan. ¿A qué venimos a la iglesia? Para ser corregidos, hermanos, para que nos enseñen a caminar con Dios y nos corrijan cuando vamos mal. A eso venimos, ¿sí? O no, que Dios está con nosotros. Ok, vamos para allá. Mateo capítulo 22. ¿Qué dice el verso 22? Perdón, capítulo 22, verso 14, ¿qué dice?
Dice, porque muchos son llamados y pocos los que son escogidos. O sea, muchos hemos sido llamados, pero en la iglesia son pocos los que van a ser escogidos. Muy poquitos. Nosotros quisiéramos estar en medio de esos poquitos. Quisiéramos participar de ahí, de eso. No dice que es una manadona, dice poquito. Él dijo, manada pequeña, no temáis, manada pequeña. Son poquitos. 7:21 de Mateo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los que entran? Los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Porque tenemos que entrar allá. Primero tenemos que subir allá para que todo lo que está aquí sea quemado, sea destruido y después descienda la nueva Jerusalén con el pueblo de Dios. Así que a fuerza tenemos que entrar allá, en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Va a haber una resurrección y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hubiésemos quedado, y en el aire vamos a recibir al Señor y así estaremos todos los días con Él, para que haya llevado al cielo, a la boda del Cordero, y después va que sea limpiada cada tierra, que todo sea removido por el fuego. Dice que va a descender el tabernáculo de Dios con su pueblo, y entonces vamos a recibir por heredad esta tierra. Pero dígale al que está a su lado, no van todos. Por eso le digo a los apóstoles, tener cuidado por vosotros mismos. Primero que nada por ellos mismos. El maestro que enseña, antes de ponerse a enseñar, tiene que tener cuidado de él mismo, qué va a enseñar y cómo es su vida. El pastor, antes de querer ser pastor, tiene que tener cuidado cómo es que anda él y qué es lo que va a enseñar. Como yo digo, si viene por dinero, párese temprano, póngase a trabajar y va a tener dinero y no va a pecar. Así de fácil. Pero no tome a un rebaño de mascada para hacer su voluntad. No. El rebaño no se toma como conveniencia económica. ¿Sí me está entendiendo? Sino para guiarlo con la verdad, para que estén preparados para las bodas del Cordero. Y ya que lo que el rebaño da en lo que a él le corresponde bíblicamente, que es diezmo y ofrenda, hasta ahí nada más. No lo peles de más, hasta ahí nomás. Y si eso no te alcanza, póngase a trabajar para que tenga, para que complete para lo suyo. Y cuando ya le alcance, deje su trabajo y dedíquese 100% a la obra. Así de fácil. ¿Sí me entendés? Porque no va a matar al rebaño tampoco. No le va a quitar de más al rebaño. Sino que de ahí mismo tendría que ayudar una parte del rebaño. Verso 22. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sí? Dice, y entonces les declararé. Mira, fíjate el engaño. El engaño tan grande del diablo. ¿Sí? Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. No dice que los conoció y después se apartaron. Dice, nunca los conocí. Entonces, ¿cómo hicieron esa obra? Hermano, déjame decirte que el diablo también tiene poder para engañar al mundo. El diablo también tiene poder para engañar a un venir en el nombre de Cristo. Y no es Cristo, es el anticristo. Pues te digo que si no te predican una sana doctrina, ahí no está Cristo. Ahí lo que está, lo que yo veo es el anticristo. Hay obras, sí hay obras. El diablo también sana. El diablo también le dice a tu camarada, cálmate, y se calma el camarada del diablo. ¿Ve?
No crean que no. Judas anduvo con Jesús y dijo: y uno de vosotros diablo. Y él también hizo obras. Y entonces acá dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le dijo? Apartados de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí. No digo que no conozco. Apártense de mí, porque vosotros sois hacedores de maldad. No. Oh. Por eso tenemos que tener cuidado en todo lo que estamos haciendo, hermano. Cómo nos estamos conduciendo, a quién estamos escuchando, porque no todo es de Cristo. ¿Sí? Hay cosas que son del enemigo. Does it go on the heart? Dice segunda carta de Juan, la segunda carta de Juan en el verso 8. Fíjense, dice otra vez, vuelve a decir, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas galardón completo. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué dice? O sea, si no lleva la doctrina de Cristo, dice que no tiene a Dios. Y entonces, ¿quién está haciendo la obra que ellos declaran en el nombre de Jesús? Muchas veces. Cuidado, porque dice que si no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. O sea que si caminamos la doctrina de Cristo, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Pero si no caminamos la doctrina de Cristo, ahí no está ni el Padre ni el Hijo. No hay ninguno, sino el engaño del diablo. ¿Sí? Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Yo te doy otra. Romanos capítulo 16. Verso 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Dice que os fijéis. ¿Qué le está pidiendo Pablo a los romanos? Que se fijen bien en lo que causan divisiones en contra de la doctrina. Dice que yo les he enseñado. O sea que en la iglesia podemos tener espías. Sí, hermano. Usted es un espía en la iglesia, que abra bien los ojos si alguien viene y no trae la doctrina que hemos aprendido de los apóstoles, la cual recibieron ellos de Jesús. Seamos abusados para declarar y decir: fulano está diciendo, hablando de otra doctrina. ¿Sí? La que no estamos, la que no es de Cristo, y está causando división. Dice: del tal, apartarte. ¿Sí me está entendiendo? Del tal tenemos que apartarnos. ¿Sí?
Y por esa razón le digo aquí al pueblo de Dios que nos apartamos de la hermana Leti. Por la razón de que allá dijo que ella tiene una doctrina que no es la que nosotros seguimos y que la buena doctrina es la de ella. Sí. Y en vez de ir a apoyar, fue a desapoyar, enseñando algo diferente. Entonces, I'm sorry. No estamos pecando. Sí, me están entendiendo. Y esto se lo digo porque usted es el pueblo de Dios y si le llega a llamar, usted sepa. Sabiamente nomás, no hay cosa de pelear con ella, discutir. No, sabiamente nomás hay que darle por un lado. ¿Sí? Porque si no, ella dijo que quería llevar la doctrina que nosotros tenemos acá. Pero allá se fue a descubrir. Dijo que yo era extremista, que yo era legalista, que yo le ponía mucha carga a la iglesia y que ella tenía un camino mejor. Que su hija era pastora y que ella también allá quería ejercer un pastorado. ¿Sí me entendés? Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Hay mujeres pastoras? Bíblicamente no hay, pero mundanamente sí hay muchas, que los mismos pastores la han puesto por pastora. Y entonces dijeron, no creo yo que haya pastora, dijeron allá. ¿Sí me entendés? Hay que poner mucha atención en el asunto. Y tiene que tener cuidado con quién se enreda usted y a quién escucha. Porque no todo es de Cristo. Aunque hablen de Cristo, no todo es de Cristo. Hay que tener cuidado, que el diablo es tremendo. ¿Sí? Verso 19. No, verso 18 va. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Sí? Pablo tenía mucho cuidado en la doctrina. Y Pablo siempre exigía que el pueblo pusiera atención a la doctrina y que cuidaran el rebaño, hermano. Que cuidaran el rebaño. ¿Sí me está entendiendo? Que nos cuidásemos de que no entrara un farsante en el rebaño a enseñar una doctrina diferente. Pablo tenía cuidado. Y por eso nosotros también tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado tenemos que tener también nosotros. Efesios capítulo 5, verso 11. Ella dice Adela. Usted dice que yo no soy Isabela y Samaria. Yo soy Isabela. 5:11 de Efesios, lea conmigo. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Dice, no participe con ellas, repréndelas. ¿Qué más dice? Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz
es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Se imagina cómo estaban viviendo los efesios? Teniendo un gran maestro. ¿Y cómo vivían? Estaban dormidos. Estaban dormidos. Los tenían dormidos. Y ellos, en vez de reprender las malas obras, participaban con ellas y hablaban de ellas. Y Pablo dice: no, ¿qué está pasando? Ustedes lo que tienen que hacer es reprender toda mala obra y no participar en ella, ni siquiera hablar de ella. Dice, mirad, dice pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para con nosotros, para con su pueblo, hermano? Ahí es donde tenemos que tener cuidado cuál sea su voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios tenemos que caminar. Vamos a cerrar con broche de oro. ¿Qué le parece? Acompáñeme al Salmo 24. Miren. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo? ¿Quién es el que hace justicia? Y dice que de repente va a venir aquel día sobre el mundo entero. Pero quiere que nosotros estemos libres de lo que va a venir sobre el mundo entero. Por eso tenemos que ser cuidadosos de caminar bien como debemos de caminar, hermano. Sí, obedecer a la palabra de Dios. Sí, ser astutos, cuidadosos de donde nos metemos, a quién escuchamos, con quién nos juntamos. Sí, muy cuidadosos. Muy cuidadosos, ¿sí? De cómo es la manera que llevamos de vivir. Dice: porque él afirmó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dice: así es la generación de los que buscan tu rostro. ¿Cómo es el pueblo? Santo. Sé santo, porque Él es santo, porque sin santidad nadie va a ver a Cristo, hermano. Así que nosotros también tenemos que guardar nuestra santidad. ¿Cuántos estamos de acuerdo a guardar nuestra santidad? ¿Sí? A no jurar vanamente, a tener un corazón limpio, una mente limpia, un cuerpo limpio, todo limpio delante de Dios. Ponte en tus pies, el culto va a terminar. La gracia de Dios esté sobre cada uno de